Materia física para los alumnos de cuarto quinta del Colegio José Manuel Estrada. Hoy trabajaremos suma y resta de vectores mediante la representación geométrica. Hoy trabajaremos con vectores. Sumaremos vectores a través de la representación geométrica. Si tenemos tres vectores, el vector A de color lila, el vector B de color azul y el vector C de color verde, y los queremos sumar, tendríamos que trabajar de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es reconocer de cada vector cuál es su inicio y cuál es su fin. Es decir, inicio o cabeza de vector y fin o cola de vector. ¿Por qué? Porque a la hora de unir para sumar, tenemos que saber cuál es cuál. Vamos a repasar un poco las propiedades que son necesarias para trabajar con la suma de vectores. Si tenemos un vector, por ejemplo, el vector A, ¿sí?, que es de color lila, y lo movemos hacia otro lugar, manteniendo, ¿sí?, su magnitud, dirección y sentido, este vector sigue siendo el mismo vector. ¿Por qué? Porque no hicimos variar su dirección, sentido o magnitud. Por lo que podríamos decir entonces que sigue siendo el mismo vector A. Por ejemplo, si queremos sumar el vector de color lila más el vector de color azul más el vector de color verde, ¿sí?, obtendríamos como resultado otro vector al cual le llamaremos resultante, ¿sí?, que sería un vector de color rojo. Pondríamos en práctica para sumar vectores la siguiente regla, es decir, poner un vector a continuación del otro y unir la cola del vector inicial, es decir, el primer vector que queremos sumar, con la cabeza del vector que deseamos sumar. Aplicamos la regla entonces. Vamos a mover este vector, el vector A, que es el primero que queremos sumar, ¿sí?, manteniendo su sentido, dirección y magnitud. Y ahora le vamos a sumar en este método geométrico, vamos a sumarle el segundo vector, es decir, el vector B. Vamos a desplazar este vector y vamos a ubicar la cola del vector inicial con el inicio del segundo vector que queremos sumar. Ahora haremos lo mismo con el vector C de color verde que también queremos sumarlo. Bien, para obtener la resultante tendríamos que hacer lo siguiente: marcar la recta, es decir, el vector que va desde el inicio del vector de color lila, que es el vector A, hasta la cola del vector C. Tracemos entonces la resultante, que la vamos a hacer de color rojo, que sería el resultado de la suma de los tres vectores, del vector A más el vector B más el vector C, el cual daría la resultante de color rojo, que así nos quedaría la suma de los tres vectores, del vector A más el vector B más el vector C de color verde, lo cual nos da como resultado el vector R. De esta manera hemos realizado la representación geométrica de la suma. Y si con los mismos vectores cambiamos el orden, ¿sí?, con el que vamos a sumar, es decir, si sumamos C más B más A, llegamos a la misma resultante. ¿Por qué? Porque acá se comprobó que el orden de los sumandos no altera el resultado.
En tu carpeta realiza los siguientes ejercicios. Grafica los vectores, ¿sí? Y resuelve las sumas mediante la representación geométrica. Ahora vamos a trabajar con la resta de vectores a través de la representación geométrica. Bien, vamos a restar dos vectores, el vector A menos el vector B. Para lo cual vamos a recordar cómo restamos números enteros, números reales. Por ejemplo, nosotros cuando queremos restar 3 menos 2, ¿sí? Sabemos que es igual a 1. Esa manera de expresar 3 menos 2 igual a 1 también la podemos expresar de la siguiente manera, como 3 más paréntesis menos 2, cierro paréntesis, y eso me va a dar como resultado menos 1. Lo mismo podremos hacer con los vectores. Si queremos restar A menos B, también lo podríamos expresar como A más paréntesis menos B, que sería lo opuesto de B, cierro paréntesis, igual. ¿Bien? Es decir, que acá tenemos el vector B y acá tendríamos el opuesto de B. Si ustedes observan, ha cambiado su dirección. Ahora vamos a restar el vector A de color lila menos el vector B de color celeste. Para lo cual, como dijimos hace un rato, tenemos que generar el vector opuesto de B. Y acá lo tenemos al vector opuesto de B. Al vector opuesto de B lo llamaremos vector inverso, el cual tiene la misma dirección y magnitud, pero diferente sentido. A menos el vector B, es decir, A más el inverso del vector B, que sería este. Me quedaría de esta manera. Lo que haremos ahora es trazar la resultante que va desde el vector A, desde el inicio del vector A, hasta la cola del vector B. Ahora tenemos otro ejemplo. Si queremos restar B menos el vector B, nos daría como resultante otro vector. Eso también lo podremos expresar B más el inverso del vector B, ¿sí? Es decir, el vector B más el inverso del vector B. Obtendríamos un punto. ¿Por qué? Porque solamente es el inicio con el fin. Bien, se superponen y se obtiene solo un punto. A ese punto, ¿sí?, le llamamos el vector nulo, que tiene sentido y dirección indeterminada y magnitud 0. Realiza la siguiente actividad de resta de vectores. 1. El vector A menos el vector B. 2. El vector A menos el vector C. 3. El vector C menos el vector A. 4. El vector B menos el vector C. Una vez que realices los ejercicios en tu carpeta, sácale una foto y envíalo al grupo de WhatsApp o al correo electrónico pisacicveronica@yahoo.com.ar.